Hoy presentamos en nuestro espacio de cátedra abierta de Medio Ambiente y Sociedad al doctor Damián Marino, viene de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, y hace años preocupado por el tema de los agrotóxicos, de lo cual nos va a hablar esta tarde. El tema lo hemos convocado como el derecho a vivir y bueno, a disposición de ustedes, doctor Marino. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo les va? Un gusto estar hoy acá en Saladillo. Qué tema el de los agrotóxicos, ¿no? Qué difícil es ponerse de acuerdo con esto, ¿no? Sí, como la mayoría de los temas ambientales, tiene ese valor agregado, llamémosle, de la tensión entre lo que es los sistemas productivos, los intereses económicos, los derechos de salud, el tema ambiental. Es una matriz bastante compleja desde el punto de vista de lo que son los problemas en términos generales desde el punto de vista ambiental. Y con una poca respuesta de parte de los gobiernos también, ¿no? A ver, obviamente esto no va a ser una decisión que venga desde las esferas más altas de las decisiones de gobierno, pero sí uno viene viendo en el trabajo, digamos, nosotros somos generadores de información científica y técnica, es nuestro principal rol en el marco del CONICET o de las formaciones académicas que a uno les toca llevar adelante. Y lo que uno viene viendo es que a nivel municipio, el tema de los movimientos como la gente acá de ECOS o de distintos municipios del país, cada grupo de vecinos y vecinas organizada, que van presionando, reclamando y pidiéndole a sus gobernantes, que es su consejo deliberante, su intendente, van de a poco surgiendo ordenanzas, ordenamientos territoriales, decisiones políticas, y de a poco, digamos, por ejemplo, Montemaíz, que tuvo su ordenanza municipal fruto de una investigación multidisciplinaria de La Plata y Córdoba, hoy fue tomada su ordenanza municipal para un proyecto de ley provincial. Y de así, digamos, en esa escalonada de hechos que es lenta, ahí, digamos, es la ruta por la que debería conducirse estos temas. ¿Qué importancia le dan a las leyes, a las ordenanzas? Acá claramente, por lo que se observa, hay un incumplimiento de las... En general, ¿se cumple alguna ordenanza? A ver, en términos generales hay muchas leyes, ordenanzas, regulaciones, senazas, ministeriales que están bien hechas. Indudablemente hay en Argentina un problema en la falla de lo que es la cadena de vigilancia y seguimiento. Por eso es importante la participación de los vecinos. Digamos, hoy uno va a un municipio como este, son chicos, y tienen un encargado de ambiente y uno o dos inspectores. No pueden controlar la magnitud de lo que significa, por ejemplo, en plena temporada, la circulación de maquinaria e insumos. Es imposible. Entonces, es importante el tema de los movimientos de los vecinos organizados, cada uno en su barrio, en su lugar, haciendo la denuncia y, de alguna manera, un poder político dándole voz, así como le pidió el voto, dándole voz al vecino que le lleva la inquietud. Esto de las distancias, ¿cómo crees vos? ¿Está bien? ¿Tendrían que ser más chicas? En cuanto a distancias, respecto a fumigaciones, toda distancia, si uno se para al lado del vecino, toda distancia es poca. Si se para al lado del productor, toda distancia es mucha. Ahí hay que poner la información científica sobre la mesa. Una distancia mínima es mejor que nada, eso no cabe duda, pero cuando nosotros hacemos los estudios y uno puede ver que un plaguicida alcanza el casco urbano de una ciudad como la ciudad de La Plata por transporte en aire, las distancias es como que empiezan a perder el eje de discusión y es una cuestión de qué usamos, cómo lo usamos, si es que usarlo, con qué intensidad. Creo que la discusión está puesta en otro eje mucho más elevado que las distancias. Ahora, ¿cómo se soluciona esto cuando, bueno, acá en Saladillo, por la influencia del Grupo ECO, se aprobó una ordenanza de 500 metros? Y vienen y un ente oficial y da una charla en el aeroclub, donde la deriva dice que es de 20 metros, 30 metros, 40 metros, según... ¿Cómo se hace con eso? Es lo mismo que dije al principio. Depende de las voces que vengan algunas cuestiones, pueden venir las opiniones. Las derivas, muchas de las evaluaciones de derivas se hacen en función de la gota. Que la gota es una gota de agua que va a viajar y va a caer. Sí, claro. En cambio, cuando uno pone este concepto sobre las moléculas,
¿sí? Desde el punto de vista que se usan en las prácticas agrícolas convencionales, las moléculas tienen un nivel de alcance mucho mayor. Si no, yo pregunto por qué la atracina ha sido detectada en la Antártida. Siempre digo que en la Antártida no se siembra soja, no hay gente que fumigue, sin embargo se ha detectado, y no la detectamos nosotros, son las publicaciones científicas internacionales. Eso habla de una movilidad atmosférica de las moléculas que está por afuera de las distancias, vuelvo a decir este tema. Desde el momento que el responsable de medio ambiente a nivel nación dijo no entender nada del tema, o de entender muy poco, ¿cómo se incentiva en la gente esto que está planteando? Es decir, la pelea, la lucha, el conocimiento. Hay que promover, por un lado, el espacio de debate, donde todos se informen a un mismo nivel, o al menos se escuchen distintas miradas sobre el mismo tema. Es decir, que la información es el primer escalón. Después hay que empezar indudablemente la cuestión política, porque esto se resuelve con política de Estado en términos generales, donde habrá que ver de qué manera se articulan situaciones entre el productor que tiene una tierra y quiere dar algún tipo de uso, por ahí hay que discutir el tipo de uso que hay que darle a esa tierra, un sistema económico basado en retenciones al campo y todo lo que significa la productividad agraria, y por el otro lado la salud de la población, digamos. Son ejes muy complejos. Estamos en esta situación actual después de 20 años de este tipo de modelo de base química que se dice en términos generales. La salida no va a ser en un año o en dos. Primero lo importante es que se tome real conciencia de cuál es el escenario actual y se empiezan a planificar políticas de Estado que estén más allá de cualquier gobierno o de cualquier partido político que le toque llevar adelante la gestión de gobierno. Tienen que ser políticas de Estado que involucren aspectos de producción, aspectos técnicos, aspectos sociales, aspectos económicos, digamos. Es una solución integral a largo plazo. En el nivel municipal, como planteaba recién el tema de las inspecciones, habría que hacer un área, todas las áreas del municipio necesitarían cuerpos de inspectores, porque una cosa depende de bromatología, otra. ¿Cómo se hacen las áreas de medio ambiente de los municipios para poner 5 personas a controlar? Son decisiones políticas, insisto, indudablemente implica tener 5 técnicos, porque el inspector no puede ser cualquier persona, tiene que tener un conocimiento técnico determinado, implica un sueldo, digamos, para un sueldo que sea bien remunerativo a su tarea para que no tenga tentaciones de ningún tipo. Digamos, son decisiones políticas, así como hay decisiones de invertir porque hay que hacer una calle porque hace falta, y eso significa un costo, es una inversión en tener gente capacitada para que controle. Si tienen una ordenanza que por lo que me me contaron algunos, no está tan mal, hay que aumentar la cadena de vigilancia. Es la primera, digamos, que la herramienta que pusieron esfuerzo en armar se use y se aplique. Es casi sentido común, pero son decisiones políticas. ¿Y la charla de hoy cómo la va a apuntar? Hoy vamos a recorrer un poco un concepto a nivel planetario, pensando, por ejemplo, hoy, cómo estamos viviendo con el nivel de actividad que nosotros tenemos. Necesitaríamos 2,5 planetas, es decir, que ya el planeta no nos alcanza, eso está claro. Así que basado en ese concepto, hay 2 derivados que son la huella ecológica, digamos, que tiene a su vez la huella de agua, la huella hídrica y la de carbono, digamos, qué marca vamos dejando nosotros en el planeta. Y en ese aspecto de la contaminación, porque es parte de esa huella, voy a poner eje en el tema de los plaguicidas, que es nuestro trabajo, informes técnicos de los distintos trabajos que estamos haciendo, y un poco cómo articulamos con otras universidades la cuestión de salud. Nosotros somos especialistas en ambiente, Rosario, por ejemplo, es especialista en salud, entonces cómo entre las 2 universidades vamos conduciendo estudios que traten de unir esta cuestión de salud, de lo que pasa en los pueblos, con la cuestión ambiental. Y cuando hablamos de plaguicidas, la aplicación que se hace, ¿hay que aplicar plaguicidas? ¿No hay que aplicar o hay que aplicar con ciertas fórmulas o con cierta cantidad? A ver, eso sería un atropello meterme en lo que considero el área de los agrónomos, ¿sí? Pero voy a hacer referencia a gente que conoce de esto, a citarla y a traerla a la mesa, que por ejemplo es Santiago Sarandón, ¿sí? De la Cátedra de Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata, Eduardo Cerdá, que muchos lo deben conocer de nombre, gente que está recorriendo el país, que ha armado documentos, que ha mostrado en números lo que significa la producción sin insumo químico. Esa producción recuperando el saber del campesino, la historia de su campo, con la mirada agronómica,
ya no en el sentido de la receta química que hay que hacer, sino qué organismo tenemos que introducir, cómo manejamos la biodiversidad, cómo vamos a rotar el cultivo con ganadería, digamos. Hay conceptos que están mostrando que se puede vivir del campo y muy bien sin necesidad de uso de químicos, digamos. Considero que esa es el área conceptual más importante. Y a un punto que muchas de las estaciones de INTA experimentales del país, que antes venían estudiando cómo usar los plaguicidas, en qué cultivos, etcétera, hoy ya han generado unidades agroecológicas porque se dan cuenta que hay que empezar a pensar en estas cuestiones como una cuestión estratégica. Están enfrentando el negocio, ¿no? Están enfrentando el negocio. Sí, el INTA lo ha tomado como una política necesaria porque, a ver, hay una presión, habrá que, uno lo escucha, yo ahora insisto en lo que voy escuchando porque no estudio esto, de la presión económica por los insumos en semilla, en químicos, etcétera, de los distintos productores y cada vez el margen de ganancia más chicos. Entonces hay que salir a pensar, si vamos a producir alimentos, ¿cómo lo hacemos? CONICET, ¿cómo se sienten? ¿Presionados también a veces? No, yo hasta el día de hoy, digamos, nuestro instituto tiene más de 20, 25 años de trayectoria en las mediciones de plaguicidas y nunca hemos tenido un problema, al contrario, tenemos partida presupuestaria, equipamiento, digamos, hay una decisión de que estos temas se investiguen, si no yo no tendría las informaciones que tengo hoy generadas de manera autónoma en Argentina.